¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mira dónde estamos. Estamos aquí en Gros. Mirad, estamos aquí con esta Kinko 360 crossover, que nos ha cedido Motos Botanero. Y os preguntaréis el por qué. Pues he traído mi bestia, mi CF Moto, como os digo, a Motos Botanero, porque me tenían que colocar el Topcast trasero que me faltaba. Ya os comenté en algún vídeo anterior. Y me faltaba la parrilla que estaba pedida. Y bueno, al final, entre el verano, que no he estado fuera y demás, pues bueno, no he tenido tiempo para venir. Ya había llegado hace tiempo y bueno, estaba para venir. Y bueno, me he cogido un rato y digo, va, la dejo, que me coloquen la parrilla, me pongan el baúl. Y os enseño luego cómo ha quedado el baúl y demás, el Topcast trasero que me faltaba y nada. Y mientras tanto, bueno, me han dejado esta moto que ya hicimos una prueba anteriormente, ahora os comento un poquito. Estamos aquí en Playa de Gros, como veis. Mirad qué belleza, chicos, belleza natural, Ahí está la gente haciendo surf, cada uno con su hobby, como digo siempre. Una maravilla, chicos, una maravilla, como podéis observar. Y nada, en pleno otoño, como digo yo, pues la gente se mete al agua todo el año. Como nosotros los moteros estamos todo el año con la moto, ellos también ahí están todo el año, haga frío o haga mal tiempo. El que es surfero se mete al agua y el que es motero anda en moto, siempre, todo el año, ¿vale? A no ser que esté muy extremo. Mirad esta crossover cómo va, chicos. La verdad que me ha sorprendido. Ahora os comento. Esta moto, como bien sabéis, los que me seguís en el canal, la presenté hace unos meses en el canal. Gracias a Motos Botanero, como os digo, hicimos una presentación de esta crossover junto a su hermana de 125, esta es la 360, y hicimos la presentación allí. Os dejaré por aquí el enlace del vídeo que hicimos de esta moto, ¿vale? Y nada, pues hicimos la presentación simplemente enseñando las dos motos, la 360, como os digo, y hicimos la presentación de la 125, de los dos nuevos modelos de Kinko. Y la verdad que luego, posterior, Motos Botanero nos dejó esta unidad para probar, recién horneada. Esta moto tendría, cuando la probé yo, no sé deciros, pero ¿qué? 50 kilómetros, no me acuerdo, estaba, vamos, recién horneada, como os digo. Pues la moto, pues lo que os digo, dura, y al final, pues la moto necesita, pues eso, que le hagamos unos kilómetros, un rodaje previo, ¿vale? Hasta a partir de los 1000 kilómetros tenemos que andar suave, sin acelerones bruscos. Esto ya lo sabéis, los que habéis tenido motos nuevas. Los que no, esto sonará chino, pero bueno, si algún día tenéis una moto nueva, que sepáis que tenéis que seguir este protocolo a seguir cuando compramos una moto nueva. La tenemos que tratar con mucho cariño, porque todo es nuevo y todo se tiene que ir amoldando, ¿vale? Esos pistones, esos segmentos tienen que adaptarse bien a ese cilindro para que se vaya, y sobre todo que coja su temperatura, pero sobre todo que vaya haciendo ese ciclo de subir y bajar perfectamente, poco a poco, ¿vale? Sin hacer brusquedades. Que pues al final la moto, como os digo, está todo nuevo al milímetro y tiene que ir adaptándose poco a poco. Entonces el protocolo pues suele ser unos 1000 kilómetros normalmente, pues el mantenimiento previo que necesita de adaptación. Entonces, pues nada, lo que os digo, nos han dejado esta Kinko, mientras dejamos ahí la nuestra, y digo, pues tengo que hacer también un recadillo, digo, aprovecho ya, y de paso, mira, hacemos un vídeo motovlog, aprovechamos aquí también ya, mientras hago un recadillo, y os comento sobre esta moto también, que la verdad que he andado con ella nada, y llevo andando 10 minutos más o menos, y me ha sorprendido, porque no tiene nada que ver, me refiero en respuesta. O sea, el cambio que ha pegado esta moto. O sea, esta moto tiene ahora 2.668 kilómetros, ¿vale? 2.668 kilómetros. Y, o sea, se ve que se ha soltado, pero de una manera que no os lo podéis ni imaginar. O sea, la respuesta es inmediata, ya os lo digo, O sea, me ha sorprendido. Luego en cámara estaréis viendo más o menos, me imagino que las pantallas, estas pantallas de aquí, son digitales, y alguno en algún vídeo ya me ha dicho, oye, se ve la pantalla, parece como que la pantalla falla, ¿no? Entonces, cuando grabas con una cámara deportiva, en este caso, por ejemplo, la GoPro del casco,
las pantallas se tienden a ver como así como iluminadas, o sea, como que está fallando, ¿vale? Parece que está grabando mal, o sea, parece que la pantalla está fallando, la pantalla está perfectamente quieta, ¿vale? La pantalla está grabando, o sea, la pantalla se ve perfectamente como una pantalla normal y corriente, pero luego en vídeo se suelen ver, estas pantallas digitales se suelen ver como a saltos, va como tap, 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 y las luces y muchas cosas, ¿eh? Pero no es problema de la moto ni de la pantalla, simplemente que las cámaras, como os digo, digitales, o sea, las cámaras deportivas, cuando graban así, como a saltos las pantallas. Entonces, en algún vídeo mucha gente me ha dicho, oye, se ve la pantalla, esta pantalla falla, no sé qué. No es por eso. Ahora también estáis viendo que la pantalla va ta, 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 y es porque, lo que os acabo de decir, es porque la cámara detecta, lo detecta así, no detecta la pantalla quieta. Y dicho esto, pues lo que os digo, la moto esta, o sea, ha pegado un cambio en respuesta que me ha sorprendido. O sea, la moto sale ahora como un cohete, os lo digo de verdad, ¿eh? Cuando la cogí, sí que la moto iba bien, pero sí que la notaba perezosa. Yo ya sabía el porqué, lo que no sabía la diferencia. Y ahora, después de cogerla, me he dado cuenta de que el cambio es increíble. O sea, ha pegado, la respuesta es inmediata. O sea, sale, ya os digo yo, pero con muchísima fuerza, ¿eh? O sea, de aquí la prueba de que cuando hacemos un rodaje bien hecho y la moto se suelta, ya os digo yo que es una pasada. Qué respuesta más buena tiene esta moto. Y lo que os digo, esto es una crossover y la idea de esta moto, ya os lo dije en aquel vídeo. Vamos a tener aquí un poquito hacia la bahía. La idea de esta moto está enfocada, digamos, pues digamos, es una la tienen catalogada como crossover. Y lo que os digo, pues está diseñada un poco más el tema de, pues para meternos más por pistas, etcétera. Me refiero cosas puntuales, ¿vale? Que la gente no piense que con esta moto puedes hacer off-road, ni mucho menos. Que si quieres lo puedes hacer. Bueno, no digo que no. Lo podréis hacer, pero no está diseñada para ello. Pero digamos que una moto pues de trail y demás, la podemos meter por donde queramos. Y una moto, por en este caso Kinko, estas motos suelen ser pues scooter, digamos, y están preparadas para, a ver este que va a hacer, se va a meter aquí a la derecha, no sé si lo que está haciendo lo puede hacer, me imagino que no será la primera vez. Aquí vamos a darnos a la bahía, chicos. Es prontito, por eso no hay mucha afluencia de gente, que allá hay gente, hace un día bonito. Y vamos a ir despacito por aquí. Pero mirad qué sitio más chulo, chicos. Mirad qué sitio más chulo os estoy metiendo, ¿eh? ¡Buf! Ya os he metido con más motos por aquí. Esto es un espectáculo estar aquí, ¿eh? Otra zona súper chula de San Sebastián, por supuesto. Y nada, pues como os digo, me apetecía. Aquí estamos, hay que andar con cuidado, ¿vale? Siempre tenemos que ir analizando el suelo. Aquí han estado limpiando y demás. Y nos podemos llevar un sustillo por aquí, ¿vale? Entonces, muchas veces no cuesta nada ir mirando bien el terreno. Esto ya lo he explicado en más vídeos, por si acaso. Mira, aquí la gente ya viene con sus barquitas, ya aparcan aquí. Muchos los traen ya en sus carros. Y otros lo tienen amarrados aquí en el puerto. Y se lo pasan teta. Vamos a tirar para aquí adelante, a ver. Hasta el corazón. Nos metemos hasta el corazón. Mirad, chicos. Os estoy metiendo en el corazón del puerto, ¿vale? Ahí vamos a dar la vuelta. Ahí adelante. Ya no tenemos más opción, evidentemente. Este es el tope ya. Mirad qué sitio más chulo para grabar. ¡Uf! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Guau! ¡Qué belleza, chicos! ¡Qué belleza! Bueno, para aquí la moto y os enseño esta crossover, como os digo, que la verdad que ya os digo, me ha sorprendido en respuesta. O sea, la moto ha ganado, pero muchísimo, muchísimo, ¿eh? Y lo que os digo, esta moto está enfocada para el tema de, pues si nos queremos meter por alguna pista, lo que os acabo de decir al principio del vídeo, una pista normalita, ya os digo, no es una moto para meterla en off-road, ni mucho menos. ¿Que la podréis meter? Bueno, pues sería un poco locura, pero viene preparada, como os digo, pues como os dije en el vídeo de presentación, con sus barritas,
con sus posapiés antideslizantes. Nos viene con unos neumáticos con tacos más tipo off-road. Pues tiene unos extras, digamos, preparados, una suspensión mejorada para meternos por las pistas, como os digo, por caminos más rotos, unas suspensiones mejoradas, como os digo, tanto las traseras como las delanteras, unos frenos que la verdad que frenan muy bien, y tiene un equipamiento bastante completo. Yo ya os digo, no lo he probado en así caminos rotos, ni mucho menos. Lo que ando con esta moto ha sido siempre en camino, la vez que la probé, pues hice una subida por ahí por Higueldo y demás, y la verdad que la moto me sorprendió porque iba muy bien, muy bien, y la verdad que tiene que ser una gozada meterla por pistas, yo no lo voy a meter, ni mucho menos, pero si alguno tiene esta moto, si quiere que lo deje en comentarios, pero la verdad que viene muy bien equipada para ser una moto, como os digo, con estas características de tanto terrenos malos como carreteras, porque normalmente, como os digo, las scooters siempre, pues solamente las podemos meter pues, por ciudades y alguna carreterita, pero bueno, nos da una alternativa muy buena. Mira, estos son, digamos, son extras que se le pueden meter, creo. El cojín trasero, para el pasajero, lo que os digo, las barritas. Hay un kit para esta moto, que la verdad que se le puede hacer tiene para hacerle muchas chuches, Es una moto muy llamativa, la verdad, y la verdad que me ha sorprendido para bien, Vamos a dar una vueltecita por ahí por las curvas, a ver qué tal va, pero seguramente que va a ir fantástica. Así que nada, mirad qué vistas, chicos. Esto es una maravilla, chicos, esto es una maravilla. Y mirad qué día hace hoy también, mirad qué día, mirad qué gozada. ¡Buah! Está el mar más calmadito, aquí por lo menos. Bueno, mira qué catamarán. Yo he montado ahí con mi mujer y con mis hijos, Hemos dado una ruta. Aquí tenemos, pues como en todos los sitios estos, son viajes organizados de media hora, una hora, lo que queréis coger, Sales ahí, vas a la taquilla, coges tu entrada y te pegan una vuelta y te van enseñando toda la zona de por aquí. Y la verdad que merece mucho la pena. Si venís a San Sebastián, os recomiendo que os hagáis una rutita con estos barcos, porque la verdad que merece mucho la pena, Uf, qué gozada, tío. Yo aquí soy feliz, tío. Os lo digo en serio, Me encanta vivir aquí, joder. Venga, nada, nos montamos y le damos una vueltecita. Bueno, chicos, pues nada, mirar. Vamos a subir aquí a Higueldo con la motillo, con esta Kinko. La verdad es que la diferencia es brutal de cuando la probé, O sea, la respuesta es increíblemente súper mejorada de cuando la probé, O sea, nada que ver, Uf, qué suelta va ahora la moto. Y ya os digo, tiene 2.673 kilómetros, pero una maravilla, Luego, lo que os dije también en el vídeo de presentación, la comodidad de estas motos, sobre todo, ya tenemos un motor bastante contenido, me refiero a un contenido, me refiero que tenemos un motor, no es un motor corto, es una 360, o sea, no es una 125, ¿vale? Ni una 2,5, o sea, estamos casi con una 400, tenemos unos consumos muy buenos y podemos hacernos planificarnos unas rutas majas, ¿vale? Porque ya tenemos un motor, esto ya lo dije en el vídeo. Y luego, lo que me gusta mucho de estas motos siempre, lo suelo reflejar, es el tema de la comodidad de estas motos a la hora de nuestra postura. Fijaos cómo voy, me imagino que la GoPro lo estará grabando. Mirad mis pies cómo van. Voy totalmente relajado, lo podemos subir, lo podemos bajar a nuestro gusto. Yo mido unos 67, pero vamos, aunque seamos más altos, te da de sobra, ¿vale? Fijaos, la relajación de las piernas es brutal. O sea, te quieres hacer una ruta larga, y ya os digo yo que para nada vas a llegar cansado, porque te permite mucho juego esta plataforma de estas Maxi Scooters, ¿vale? De poder ir con los pies tanto arriba como en el medio, como más para atrás, todo el rato apoyados. No es como una moto convencional normalmente, que solamente puedes ir apoyado en tu estribera, ¿vale? Entonces, de esta manera, o sea, la comodidad que te dan estas motos, yo, para mí, en este aspecto, le doy mi 10, porque vas muy relajado. Es una gozada, la verdad.
Y luego, bueno, pues eso también, ante el viento, la lluvia, más protegido que esto, pocas motos, ¿vale? Mirad qué sitio, chicos. Uf, mira qué acantilado hay ahí abajo, Madre mía, qué gozada. ¡Oh, qué belleza! Andar en moto por estos sitios, pues que es una combinación perfecta, Perfecta. Con todo, Y siempre digo lo mismo, paseando, en bici, en mi caso en moto, que es lo que me gusta, y poder ir disfrutando de estos paisajes, pues qué te voy a contar. Esta moto, como es más juguetona, más pequeñita, pues te permite meterte por estos sitios más tranquilamente. Joder, está ahí el perro haciendo sus necesidades. Le he pillado ahí. Bueno, está aquí el dueño. Ostras, está en la carretera. Aquí vamos pegando botes. Está como... Ya os digo yo, mirad cómo va la moto, no lo vais a apreciar, pero la carretera está toda rota. Está con ondulaciones, es un asfalto ondulado. Y se lo está comiendo todo, que te flipas, esta moto, Como os digo, esta crossover, sobre todo para estos caminitos, es perfecta. Perfecta, chicos. Uf, qué gozada. Nada. La suspensión nos va absorbiendo súper bien. A ver, no estamos yendo por un camino roto, ni mucho menos, pero tenemos muchas imperfecciones. Y os prometo que voy como un jamalajá aquí, O sea, la postura, todo. Pues al final, lo que os he dicho, estas motos te permiten ir por estas zonas sin ningún tipo de problema. Puedes llegar a muchos lugares con esta Kinko 360, os lo prometo. Puedes llegar a muchos lugares sin ningún tipo de problema. Que tanto como de motor, como os he dicho, vais sobraos. Y luego el equipamiento, lo que os ha dicho, de suspensiones, neumáticos, vamos, una gozada. Muy recomendable esta crossover, esta Kinko. La verdad que han hecho aquí una buena moto, la verdad. Me ha sorprendido. Son motos que hay que tenerlas muy en cuenta, para el día a día, sobre todo. No tienes que andar con una moto grande, una moto tocho, como pueden ser nuestras motos a veces, Maxi Trails, etcétera. Pues con esta moto para ir a trabajar, lo que os digo, te apetece hacerte una pistita un día por donde quieras meterte con esto, ya ves que vas sobrado, madre mía. Maniobrabilidad increíble. La puedes dar la vuelta donde quieras, sin problemas de peso excesivo, ni un tamaño exagerado. Aquí estamos bajando por esta zona tan bonita. Como os digo, la cámara no lo va a coger, pero estamos con el asfalto muy roto aquí. Y la moto va increíble. O sea, voy súper cómodo. Súper cómodo. Tienes el Monte ahí arriba, mirad, chicos. Estoy probando por aquí cómo va la suspensión. Y nada. Aquí se acaba el camino. Aquí se cortó. Tendré que dar aquí la vuelta. Pues nada, daremos aquí la vuelta y luego iremos hacia otro botanero y vamos viendo. Bueno, chicos, pues nada. Vamos a ir ya hacia otro botanero. Ya nos hemos metido por esos caminitos. Y la verdad que muy bien, La moto, súper cómoda. La verdad que en la prueba que hice no tuve la oportunidad de probar así la suspensión. Ya os digo, no nos hemos metido ni por sitios rotos chungos, ni mucho menos, ya habéis visto. Un asfalto de brea, pero muy ondulado. La cámara a lo mejor no lo ha cogido, pero... Y aquí encima de la moto, la verdad que la moto se ha comportado muy bien. O sea, muy cómoda. Sí. Una gozada. La verdad que siempre que cojo esta moto, o este estilo de motos, me hace replantearme, en serio os lo digo, el tener una para el día a día, Os lo digo en serio, ya os lo dije en aquel vídeo, porque te da mucho juego para eso. Que te apetece, pues para ir al trabajo, os digo, diario, para meterse en la ciudad. Esto es Mortal Kombat 2, como digo yo. O sea, no hay mejor moto que una scooter. Y en este caso, lo que os digo, os lleváis una 3 en 1, porque lo tiene todo, lo que os he dicho antes. Al final una scooter normal, bueno, para la ciudad y eso, bueno,
Pero es que esta moto ya te vale para todo. Ya te vale para todo. Excursiones que quieres hacer por todo tipo de vías, para el día a día, ciudad, unos consumos de risa. Yo sigo recomendando estas motos, os lo digo en serio, ¿eh? Pero van muy bien, y de potencia os digo yo que para ir a velocidades legales, e incluso mucho más, por supuesto, sin ningún tipo de problema. Estas motos te pueden coger, yo no la he puesto, pero se pondrán a 160 tranquilamente. Entonces, bueno, pero para ir a 120, 140, bueno. ¿Para qué quieres más, como digo yo, eh? Y los frenos, la mordida de esta moto, o sea, increíble, ¿eh? Tanto el delantero como el trasero. Llevamos también, esta moto también creo que tiene frenos combinados, que cuando frenamos el delante también nos frena el de atrás, con un tanto por ciento, una y otra más, ya sabéis. Pero el freno de esta moto, os lo digo en serio, o sea, increíble. Estoy mirando, pues si viene alguien detrás, pero no viene nadie. ¿Cómo frena? ¿Cómo clava? O sea, lo tenéis que vivir en vuestras propias carnes, ¿eh? Os lo digo en serio. Una gozada. ¿Y cómo abre gas esta moto? Muy recomendable, chicos. Y bueno, qué deciros de la maniobrabilidad. Fijaos, nada. Esto sí que es una pluma, ya no es un juguete, esto es una pluma. O sea, esto es como ir encima de una pluma. O sea, más ágil es imposible, o sea, sería imposible que sería más ágil. O sea, nos deja cualquier obstáculo que tengamos, ¡pum!, nos permite enseguida, taca, ya veis, esquivar con mucha facilidad, y no pegarnos un piño padre, como digo yo. Así que nada, ya se estará alargando el vídeo, ya sabéis que yo me pongo aquí y no paro. Vamos a hacer... Es que fijaos cómo tumba esta moto, ¿eh? Uf, qué gozada, chicos. Cómo tumba. Qué juguete. Esto sí que es un juguete. Qué pasada. Mira. ¡Oh! Increíble. Me voy a hacer motor botanero a coger mi moto y nada. A ver si ya me han puesto el baúl. Y continuamos. Bueno, chicos, nada. Acabo de llegar a motor botanero, como podéis observar. Dejamos aquí esta preciosa Kinko. Y nos han dejado aquí ya nuestra bestia, nuestra 650 MT. Con el torque trasero. Ya os lo enseñaré otro día más en detalle. Solamente os enseño, luego ya os enseñaré cuando esté todo montado. Nos falta la tapa blanca. ¿Veis aquí, chicos? No ha llegado en el pedido. El baúl está muy bien. Ya veis que viene con su cojín para que aquí vaya el pasajero apoyado perfectamente. Tenemos una capacidad bastante buena. Los tenemos más grandes, estos baúles. Pero bueno, en este caso tenemos un baúl bastante... No sé deciros ahora los litros, si lo veo ya lo diré, pero vamos. Según Félix de Motos Botanero, entra un casco integral y otro jet, casco y medio. Un casco integral y otro jet, pero bueno, no sé yo si será así, no sé. Mi casco es grande, no sé, tendré que hacer la prueba. Pero vamos, no quería un baúl extremadamente grande, ¿vale? No me gustan los baúles exagerados. Este tiene un tamaño contenido, pues cuando vamos de viaje y demás, y queremos hacer una ruta más larga, podemos llevar aquí toda la ropa de agua y demás. Lo que no me gusta a mí de las maletas laterales es que cuando, a ver, si vas a sacar cosas que no vas a sacar habitualmente, están bien, pero para andar todos los ratos, saca, mete la rionera y un montón de cosas, cuando abrimos aquí estas tapas laterales se nos suelen caer a los lados y se te caen las cosas y es un poco coñazo. Entonces, de esta manera aquí es mucho más práctico porque abres y tienes todo a mano. Me gusta mucho el toque trasero y luego lo que os dije de meterlos entre ciudad. Al final nos da mucho más juego. Quitamos las maletas laterales y podemos pasar entre los coches muchísimo mejor, más fácil, más maniobrabilidad. Y aquí, pues bueno, podemos meter todo, la ropa de agua y todo lo podemos meter sin problemas, si queremos ir solamente con el toque trasero. Pero lo que os digo, me hubiese gustado enseñaros la terminación total, pero como os digo, la tapa de aquí arriba no ha llegado, la tapa blanca, esas también venían con tapas negras, pero no ha llegado a la tapa blanca y bueno, al final, lo digo, en unos días me llegará y ya terminaremos del todo, daremos por finalizado, digamos, ya el tema del toque trasero, pero todavía ese toque blanco, podría quedarse en negro, pero no me gusta, ya que tenemos toda la moto, como os digo, con estos toques tan chulos, me gusta darle esas pinceladas y yo quería que mi toque trasero estaría en blanco. Yo, dejadme si queréis en comentarios qué os parece, pero ya os digo yo que
creo que con las tapas blancas queda chulísima. O sea, le da ese toque más elegante a la moto, ¿vale? Yo lo veo así. A mí siempre me ha gustado que las maletas tengan esa pequeña pincelada, como os digo, que siempre le va a dar ese toque especial. A mí por lo menos me gusta muchísimo más. Así que nada, me despido de aquí de todos vosotros y nada, como siempre, gracias a Motos Botanero por, como siempre, dejarnos sus unidades para probar. Podéis venir aquí, os invito a que os paséis por aquí también, ya veis, aquí tienen de todo. También tienen todo tipo de baúles, de la marca SAS, y muchas motos, pero aquí también tienen sus baúles, como podéis observar, de Givi y de la marca SAS también tienen un montón. Tocan también la marca Givi, que también es de mucha calidad, como podéis observar. Todo Givi, maletas, y hay un montón de cositas, ya veis, mochilas, chaquetas, tenéis un montón de accesorios que podéis comprar, ¿vale? Y motos también, ya veis, mi antiguo Amado XR5, mirad chicos, la 650 MT, ahí tenéis el precio por si queréis verlo, las Kinko 125, aquí os dejo los precios para que los podáis ir viendo. Y bueno, también podéis probar sus unidades, como bien sabéis. Pedís una cita previa y os lo dejarán probar. Pero bueno, igual que la mía, que la tenéis, chicos. Así que nada, y lo que os digo, tienen marcas de todo tipo de maletas. Givi, SAP, y bueno, podéis pasar, que estarán encantados de atenderos. Venga chicos, nos despedimos de aquí. Y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao. Adiós.